Bueno, buenos días. Vamos a empezar. Les voy a mandar la liga del proyecto que vamos a clonar. Ahí está nuestro proyecto. Déjenme ver a qué cuenta entro yo para clonarlo también, porque ya estoy acabándome todas mis cuentas de RStudio. Bien. Si dice que no tienen acceso, vuélvanlo a poner. Es como un bug que tiene el RStudio. Si ustedes se fijan, ya una vez que ya están, pegan y a veces dice que no tiene acceso, lo vuelven a pegar. Ya dice que no. A ver, espérense, pero sí, yo sí le cambié. Déjenme entrar a ese. Quizás no agarró el cambio. Hmm, yo sí le cambié. Hoy sí. Hoy sí debería de funcionar. A ver. Ya se puede. Sí, ¿verdad? Era eso, pero yo sí lo había puesto. Pero sí, como que siempre dice al principio que no estamos autorizados, quién sabe por qué. Bien, ahí agarré solo una de las tantas bases que encontré. Porque si hay bastantes bases. Ahorita ya les cuento cuál es la base que tenemos. Si quieren, cierren aquí. En teoría yo había borrado todo antes. Acá también, para que no. Y aquí en Files está nuestro primer código de R allí, ¿no? De nuevo, ustedes no tienen que instalar nada porque yo ya instalé todo. Entonces, pero por si ustedes quisieran usarlo. Estuve viendo cuáles eran las bases disponibles sobre anime y encontré esta de este señor que la publicó es como ruso él. En este repositorio que se llama Kaggle. Ahí hay un montón de bases y hacen como torneos. Pues la gente usa muchísimo más Python que R para este lugar, pero pues o sea, está padre y también tienen algunos cursos que si ustedes quieren pues entrar, pero bueno, eso ya es. Y tienen como un montón de bases. Entonces, de todas las bases de anime que estaban publicadas acá, esta es la que me pareció la mejor. Él incluso está bastante bien documentada aquí en Metadata. Acá, si ustedes quisieran citarla, hasta tiene su DOI. Y bueno, es este señor, ¿no? Que yo les digo que es como ruso, no sé. Sobre todo porque ya si uno se va a su GitHub, que es donde tiene como cómo hizo el web scraping de MyAnimeList, pues está en ruso. No, no es cierto. No está en ruso, sino que a veces te manda como algunas ligas rusas. Entonces, bueno, si ustedes ven, la última vez que se actualizó fue en 2018, en junio del 2018. Entonces, por ahí no vamos a tener como todo. Ahorita vamos a revisar los animes. Vamos a
hacer un poquito de revisión de una base de datos, vamos a hacer un par de gráficos y vamos a aprender a usar algunas herramientas de texto que en este caso van a ser muy útiles para identificar los géneros del anime y así, ¿no? Entonces, voy a guardar esto acá como una copia permanente para que ya no me aparezca eso. Y vamos a cargar nuestra base de datos. Nuestra base de datos está aquí en esto que se llama datos. Esta era porque es la más chiquita y sí la pude subir. Le voy a enseñar cuáles son las cosas que se bajan de acá. Son todas estas. Si ustedes ven, pues ahorita estamos usando esta que se llama Anime Clean, que es una de animes. Igual aún así, tenemos algunas cosas que no están completas, no todo el mundo contesta todo. Entonces, pues ahí está. Y quizás en próximos talleres usemos algunas de estas otras, ¿no? De estas otras bases. Ahorita tenemos una base que es de anime, es decir, que cada renglón representa un anime, ¿sí? Eso es lo que tenemos ahorita. Entonces vamos a checar, ¿no? Esta es una base que está en un formato que se llama CSV. ¿Qué es CSV? Les voy a pasar por si ustedes quieren checar. ¿Qué es CSV? Es un archivo separado por comas. Entonces, incluso si ustedes en algún momento vieran un archivo separado por comas, se ve así en una cosa que no sea Excel. Normalmente cuando nosotros estábamos en otro tipo de formatos o estamos en nuestro Windows. Cuando tenemos un archivo CSV, si ustedes ven aquí, inmediatamente me le pone así un loguito de Excel, pero realmente no necesariamente es un Excel en sí, sino que Excel entiende que cada comita representa una columna, ¿no? Entonces, por eso es que si ustedes lo abrieran desde Excel, pues se viera como una tabla, pero en realidad pues se ve como les estoy enseñando en el otro lado, ¿no? Aquí los nombres en japonés se vuelven un poco feos, pero en el caso de cuando lo importemos ahorita R no se va a ver así. Entonces, ¿cómo podemos hacer para importar un archivo CSV? Lo podemos importar de diferentes maneras. Una es que ustedes pues le den clic a su archivo que quieren importar y entonces le digo así, lo quiero importar. Y entonces, si ustedes ven acá, inmediatamente pues empieza a verse ya como una tablita. Eso que se veía más o menos así, no, esta es otra porque esta es la de usuarios que estoy arreglando. Aquí está, ¿no? Entonces, cada anime tiene su ID, cada línea es un anime, entonces tienen diferentes cosas, ¿no? Si ustedes ven aquí el título en japonés, en este caso no se desconfiguró como pasó con el Excel, ¿no? Y entonces incluso acá ustedes pueden, o sea, a lo mejor si no reconocen cuál anime es del que está hablando, pueden como, bueno, aquí pues no, ya no se ve, pero en teoría debería de verse la imagen del anime, ¿no? Y entonces ahí está un montón de elementos, ¿no? Listo, entonces una vez que hacemos esto y que revisamos que está como nosotros queremos que esté, podemos darle import y si ustedes se fijan, entonces esto que apareció en la historia es justo lo que yo puse acá, ¿no? Esas tres líneas son estas de acá. En realidad nosotros no necesitábamos cargar la librería FitArt porque nosotros cuando subimos Tidyverse ahí estaba esa, pero bueno, no es nada que esté malo, ¿no? Entonces, cuando lo importamos, si ustedes ven, aquí nos empezó a poner algunas especificaciones que hizo con respecto a cómo se leyeron los datos. O sea, nos dice que Anime ID lo puso como una columna doble, es decir, que es numérica porque puede tener números, ¿no?
La de Erin es una columna de tipo lógico y así sucesivamente, ¿no? Por default es de carácter porque es la que encontró más, ¿no? Entonces eso es lo que nos está avisando acá. Entonces aquí ya tenemos nuestra basecita, son 6.668 animes con 33 variables. Entonces, si nosotros nos vamos aquí, me avisan si ya todos pudieron importar su basecita de datos. Y por ahí tengo un no. Bueno, en lo que esperamos a esta persona que importe su base, no sé si valga la pena buscar MyAnimeList para que ustedes vean de qué se trata. MyAnimeList es un sitio donde se publican los animes y la gente está ahí diciendo, ¿no? Qué anime se está viendo, les pone notas, y así sucesivamente. Es una base súper grande, hay un montón de usuarios. Y bueno, se ve de esta manera un poco old school, como en los las viejas redes sociales que existían hace mucho tiempo. Ustedes, hay foros, hay no sé, tampoco soy tan usuaria de MyAnimeList. Creo que sí tuve cuenta, pero no creo haberla actualizado bien. Entonces, la persona que ya que no había importado la base, ya la importó. Si no, bueno, también, ¿sí? Sí, ya la importé. Listo. Gracias. También ustedes podrían importarla desde acá, desde el ambiente, dice import dataset, nomás que aquí ustedes tendrían que elegir, aquí hay como de dos formas de importarla, una con el comando de base y otra con el comando de tidyverse, que es la segunda. Yo les recomiendo esta, es menos problemática, entonces igual aquí lo único que hay que hacer es buscar, y si ustedes ven es de nuevo lo mismo, ¿no? Exactamente lo mismo. No lo voy a hacer para que no me cobre memoria. O si no, ustedes se van aquí a File, Import Dataset, Read R, buscar donde tienen su basecita. Y es igualito, ¿no? Perfecto. Entonces son como tres formas, tres caminitos. O si no, de plano, ustedes ocupan directamente el comando read-csv. Si ustedes ven, es como bastante evidente a veces cuál es el comando para leer algunos archivos porque pues tiene como el nombre ahí, ¿no? Entonces, una de las primeras cosas que podemos hacer y que a mí me gusta mucho y que está en este paquete que se llama SchemR es hacerle un scheme a la base. Lo voy a hacer un poquito más grande, se va a tardar un poquito porque nos va a dar como un informe de las 33 bases. A mí me gusta que se vea todo en una sola, así que por eso estoy haciendo esto acá, porque es muy interesante lo que hace este comando, ¿no? Lo que hace es que, bueno, primero me dice como cuántas filas, cuántas columnas, cómo se llama la base, cómo están los tipos de columnas o los tipos de variables. Me dice que hay 22 de carácter, hay una de valores lógicos y hay 10 numéricas, ¿no? Si hay alguna variable de agrupación y me dice que no, y luego va por cada tipo. Y por ejemplo, de las variables de carácter, lo que me da es el máximo de caracteres, cuántos caracteres únicos hay, y también me da cuántos tengo yo
de valores missings o no. Si ustedes se fijan, por ejemplo, el título del anime siempre está completo, ¿no? No hay ningún número de missings. Ah, pero ya el título en inglés, ese sí puede hacer falta, ¿no? Igual el título en japonés a veces puede hacer falta y así sucesivamente tenemos que hay ciertas variables que sí vamos a tener algunos elementos. Ustedes se fijan y esto lo vamos a ir viendo a lo largo de la práctica. Hay 4 animes que no tienen nada escrito en género, ¿no? Aquí están los que están en emisión. Si ustedes ven, el 2% estarían en emisión. Y ya luego acá tenemos una serie de variables numéricas, y que en el caso de las variables numéricas, además de darnos el número de missing, la tasa de completitud de la variable, nos da la media, la desviación estándar, el mínimo, el máximo, el cuartil 1, el cuartil 3 y la mediana, ¿no? Entonces ustedes se fijan, realmente la gente no, o sea, no es tan barco, ¿no? En esta plataforma, porque el promedio que le da a todos los animes es de 6.85, ¿no? O sea, no es nada barca la gente aquí, ¿no? Si se fijan, pues la mediana anda bastante por ahí, de 6.93. Entonces, pues ahí está, ¿no? Vamos a ver un par de grafiquitos. Ya después vamos a ir viendo qué es lo que ustedes quisieran revisar de esta base. Vamos a hacer un gráfico de ggplot de densidad del número de episodios, ¿no? Entonces, yo aquí solamente tengo una variable, y entonces ustedes se acuerdan, si me iba a mi ggplot con mi hojita de copia, cuando tengo una sola variable, tengo estas geometrías básicas que son las que puedo utilizar de una variable, estas de acá, ¿no? La de área, la de densidad, la de dot plot, la de polígono de frecuencias y el histograma, ¿no? Y el cuckooplot, que es como para ver si se comporta como una normal. Entonces acá veamos cómo se distribuye para ver qué tipo de distribución tendría el número de episodios. Miren, ustedes acá vemos que obviamente pues hay la mayor parte de los animes tienen pocos capítulos, pero si aquí hay como 2 animes que tienen pues tienen más de 1000 capítulos, y no es Naruto. Son otros 2, ya los vamos a sacar. Entonces acá está esto, ¿no? O sea, sí tenemos una gran heterogeneidad del número de episodios, ¿no? Podemos hacer un box plot con nuestro, con base, ¿no? Vamos a escribir box plot, aquí vamos a escribir el nombre de la base, el símbolo de pesos y la variable, en este caso es episodios, y ahí está, ¿no? Si ustedes ven, son estos 2 casos que les decía que tenían más de 1000 episodios, ya vamos a ver cuáles son. Pero entonces esto es como lo que nosotros empezamos a hacer cuando estamos con una base nueva. Empezamos a revisar, hacemos el informe de SchemArt, que está como súper bueno, reduce un montón el trabajo de otras cosas, y ya luego si nos interesa una variable, pues, ¿qué empezamos haciendo? Pues el análisis descriptivo básico, ¿no? Entonces, un gráfico un histograma, un gráfico de densidad, un gráfico de boxplot, puede ser como súper útil para ya empezar a ver de que, bueno, tengo estos 2 casos que realmente son outliers, los quiero incorporar en el análisis, ¿qué voy a hacer con ellos? Porque todo el tiempo me van a estar jalando el gráfico hasta allá, ¿no? Entonces, tenemos que ir tomando decisiones sobre qué hacer con estos 2 animes, ¿no? Podemos guardar nuestro gráfico de caja y brazos, porque en realidad esto se vuelve como
una pequeña basecita donde nosotros tenemos información. Si ustedes se fijan, si esto es un objeto, y si yo le pongo el símbolo de pesos, empiezo a ver qué elementos hay y veo que están, por ejemplo, los stats. ¿Y qué son estos? ¿No? Pues básicamente esta es justamente R, así como nosotros cuando hacemos un gráfico de boxplot a mano, pues va a necesitar el resumen de 5 números. Así que ahí está el resumen de 5 números. Hay algunos animes que tienen 0 episodios que también tenemos que analizar si los sacamos, si no los sacamos, porque probablemente son animes que ya fueron anunciados, pero que no han sido emitidos, ¿no? En esta base de datos vamos a poder encontrar este tipo de cosas. Espérenme un... Ahí está. Y el otro comando que también podemos nosotros utilizar para hacer un resumen es uno que se llama summary, ¿no? Summary ya dijimos que es un comando muy listo, que dependiendo del tipo de variable o del tipo de objeto que nosotros le demos, va a dar su summary, ¿no? Ahí está, ¿no? Y aquí, si ustedes ven, está la mediana, la media, el primer cuartil. Ahí están nuestros episodios. Aquí está este de 1818. Tremendo, ¿no? Listo. ¿Esto por qué se baja tanto? Porque aquí tenemos también, tendríamos que ir decidiendo que acá en esta base de datos no solo hay animes per se, sino que también hay OVAs, hay películas, hay de todo, ¿no? Entonces, habría que considerar qué estamos viendo acá, ¿no? Porque probablemente, pues sí, las películas son solo una y por eso es que tenemos una gran concentración de unos también. Listo, entonces vamos a introducir, vamos a ver si esto tiene que ver, que un anime esté más largo que otro en términos de la fuente. ¿Qué es la fuente? La source es si es una adaptación de un manga, si es un anime original, si es una novela light, no sé cómo se diría en español, la light novel, y así, ¿no? Hay diferentes tipos de fuente, ¿no? Que pueden traer los animes. ¿Todo bien hasta acá? Antes de que introduzcamos una nueva variable. Listo. Entonces, aquí vamos a ver una de las cosas por las que nos gustan tanto los pipes es porque podemos apagar y encender nuestros pasos, ¿no? Y aquí ya les voy a decir qué estamos haciendo, pero ahorita lo voy a correr así, ¿no? Cuando nosotros tenemos una variable, si ustedes se fijan, la línea 57 con la 60 y la 61 se parece mucho a lo que yo escribí aquí, ¿no? De la 41 a la 44, ¿sí? Lo único que hice fue añadir un nuevo argumento. Ese argumento se llama fill, que como ustedes imaginarán significa un rellenito, ¿no? Entonces, lo que va a hacer esta opción es que en lugar de yo solo tener una curva de densidad, voy a tener únicamente, tantas curvas como tipos de fuentes tenga los animes y le va a poner un colorcito. Va a ir cambiando los colores en términos de eso. Entonces veamos cómo quedaría. En este caso casi ni se ve, pero aquí están todos los tipos de fuente. Ahí está, están todos los tipos de fuente y no se logran ver, ¿no? Porque tenemos estos amigos de acá nos están quitando el asunto. Entonces, yo digo, ¿será que quito los outliers? Entonces, si ustedes ven lo que estoy haciendo acá, es estableciendo los outliers en términos de mi suma de 5 números, ¿no?
Si ustedes se fijan aquí, cuando yo dije box stats y que me salió la suma de 5 números, ustedes vieron que este era el mínimo, este era el cuartil 1, esto era la mediana, este era el cuartil 3 y este era el máximo, ¿no? Ah, no, este no era el máximo. ¿Este 5 qué es? Creo que es el límite superior. Bueno, en fin. Entonces, acá lo que entonces yo voy a hacer es que voy a decir, bueno, si este 4 era mi cuartil 1, mi cuartil 3, ¿no? Entonces voy a empezar a quitarlo, ¿no? Entonces, aquí lo que estoy haciendo es hacer justamente eso que nosotros vimos de establecer los límites superiores e inferiores, ¿no? Y ya con esto, si yo quito mis outliers, pues ya se ve un poquito más, ¿no? Si ustedes, pero no tanto porque pues, son un montón, ¿no? En realidad esta variable categórica es enorme. Y una de las cosas que podemos hacer para que se vea un poquito más es añadir aquí un argumento que se llame alfa, que ese nos da la transparencia. Entonces, ¿qué tal que yo le ponga ahí un alfa de 0.5? Ah, ahí ya se ve un poquito más, ¿no? Ya empiezo a ver yo, porque con la transparencia, pues ya voy viendo como más mis cosas, ¿no? Si ustedes se fijan, entonces, estas de acá, las que son supongo que este amarillito es Digital Manga, tienen un promedio como de 13, y podríamos ir viendo por ahí, ¿no? Probablemente tendríamos que hacer una reagrupación ya en otras, en otros talleres. Vamos a ver cómo podemos recodificar y hacer cosas para trabajar mejor, porque estas categorías son muy grandes y casi no las vemos, ¿no? Son muchísimas categorías y poner en un gráfico tantas categorías, no. Entonces esto podemos decir que sería algo así como, no se hace. Listo. Pero bueno, es para que ustedes vean cómo se puede hacer, ¿no? Lo que sí podemos hacer y que quizás no se vea tanto es que nosotros podemos utilizar un comando que es muy útil para el uso de cálculos, que es un pasito que se llama group by, ¿no? ¿Qué hacemos con el group by? Lo que nosotros hacemos con el group by es que nos agrupa a nuestras basecitas de datos, ¿no? Y acá, entonces, le estoy diciendo, ojo que este summarize es diferente a este summary. Summarize es de dplyr y me va a permitir a mí hacer diferentes cosas. Miren, si yo apago de acá, me va a dar el promedio de cuántos episodios tiene, ¿no? Y es 14.3. Vean, cuando yo lo enciendo, qué es lo que hace, para que ustedes entiendan más claramente qué es lo que está haciendo. El group by, entonces, lo que hizo es que, en lugar de hacer la operación de la media para todos, ¿no? O sea, lo que hace es crear como indicador acá que se llama media, que es igual a sacar a la media de los episodios. Entonces acá, ya en lugar de darme un solo promedio, me da un promedio para cada una de las categorías, ¿no? Entonces ahí ya podemos ver mucho más claro que con esto, ¿no? Cuáles son las fuentes que tienen una adaptación más larga. Miren, el manga tiene en promedio, cuando proviene de un manga, un promedio de 17 episodios. Cuando viene de un picture book, que ni siquiera sabía que eso existía, 26. Y así nosotros podemos ir viendo.
Una de las cosas que está bien padre de este comando summarize es que yo puedo añadir separado por comas algún otro indicador. Como nosotros sabemos, otro indicador que sería muy bueno sería sacar la desviación estándar. La función de la desviación estándar se llama SD. Entonces yo pongo episodios de nuevo, porque quiero hoy la desviación estándar, y le digo que por favor me quite los missings, porque ya sabemos que si no le quitan los missings, lo que yo voy a tener son missings, ¿no? Entonces aquí ya hoy, en lugar de solo darme una columna de la media, también me está dando una columna de la desviación estándar. Y ahí vemos, por ejemplo, chequen el manga, ¿no? Cómo realmente hay mucha variabilidad, ¿no? Les voy a pasar este codiguito de por acá. Todo creo que no se los he pasado bien. Y entonces podemos ir viendo, ¿no? Una de las cosas que nosotros podríamos pensar es que quizás, no sé, a mí me da la impresión como consumidora del anime que hoy los animes son más cortos, cada vez, no sé, o sea, es raro hoy que se anuncie un anime que de entrada tenga 22 episodios, casi siempre son temporadas de 13, ¿no? Y antes existía esto de la temporada más larga de 23, 24 episodios, y que cuando llegaban al capítulo 13 nos cambiaban el intro, ¿no? Dice, eso está bien, One Piece es innecesariamente largo. Yo ahí sí me declaro incompetente porque no he visto nunca ni One Piece ni Naruto. Lo siento. Es como Naruto no debería tener a Boruto. Ale dice que nunca ha visto un anime, entonces ya vamos a sacarle aquí un par de recomendaciones a Ale para que empiece en este mundo. Hoy es muy fácil. Cuando yo era joven, era muy difícil, porque solo se podía descargar, era una locura, ¿no? Hoy, pues Netflix tiene un montón de anime, Amazon tiene anime, y bueno, pues está Crunchyroll. Dice que veas Kimetsu no Yaiba, que es Demon Slayer, o Jujutsu Kaisen, o bueno, dice que vio Ranma y medio. Si te gusta Ranma y medio, te podemos buscar unas comedias que te gusten. Bueno, entonces yo digo, ¿qué tal que busco entonces la media a partir del año desde que fue emitido, ¿no? Entonces puedo hacer en lugar, o sea, si ustedes ven esto se parece mucho a lo que hice aquí arriba, nomás estoy cambiando la variable por la que quiero que saque, ¿no? Miren, es muy grande, ¿no? Es como no alcanzo a ver, ¿no? Hay como unos animes muy viejitos, desde 1942 tenemos información. Entonces, lo que podemos hacer acá es que para poder ver esto más claramente, porque si ustedes ven aquí el summarize, me lo quiso hacer, pero me dice, en algún lado hay 56 filas más. Yo digo, pero yo quiero ver esas 56. Entonces le digo, ¿sabes qué? Guárdame esa información que me sacaste en un objeto, que yo le puse episodios fecha. Y si ustedes ven, una de las cosas sumamente bonitas que tiene el formato tidy cuando nosotros hacemos el summarize es que el resultado que nosotros tenemos también es una tablita, ¿no? Entonces yo puedo abrir esto y ya veo, ¿no? Probablemente pues estos son poquitos. En 1963 hay un promedio de 73 y así. Entonces podemos ir viendo cómo funciona esto, ¿no? Entonces, si ustedes ven, como que en los 2000 tenemos un promedio que va por encima de los 2 dígitos, 2010 baja aquí y ya aquí vemos que está por debajo de los 10 episodios, ¿no? Entonces, esto también se puede ver a que quizás ya luego también se hizo un poco más común que existieran los OVA, que son como
capítulos especiales que no son necesariamente canon, y entonces, pero le quieren, a veces son puro fanservice, para que nos entretengamos. Entonces, eso puede estar ahí. Entonces, pero sí vemos, ¿no? Que pues en los 90s parecían los animes un poco más largos, incluso en los 2000s, que en esta década, ¿no? Entonces sí podríamos ir como haciendo algunas pequeñas hipótesis a partir del análisis descriptivo, ¿no? De la evolución del número de episodios del anime a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, para esto es bien importante entonces sacar este tipo de medidas, ¿no? Si nosotros tenemos una variable categórica, en este caso estoy usando el año como categórica, puedo sacar la media de los episodios para todo eso. Capaz, yo aquí antes podría haber seleccionado, capaz, por alguna otra variable haber hecho algún filtro. A lo mejor podríamos haber hecho un filtro que fuera por el tipo, ¿no? Quitar los especiales y dejar solo los de televisión, si ustedes ven aquí, o quitar las películas, porque todas esas son de un solo episodio. O sea, hay que tomar en cuenta que a veces, aunque la base esta, que incluso nos dicen que ya está completamente limpia, pues para lo que nosotros estamos analizando, a veces podemos ir haciendo elecciones de lo que querramos. Veamos, por ejemplo, si yo aquí le digo que me lo filtre, y le digo, ¿sabes qué? Ponme el type que sea igual a TV. Entonces, yo lo único que voy a añadir, y por eso es que los pipes son tan bonitos, es que antes de hacer todas mis operaciones, voy a decirle, ¿sabes qué? O sea, ahorita vas a trabajar con la base Anime Clean, pero vas a simplemente, pero quédate únicamente con los que sean emitidos por la televisión. Y veamos la diferencia de esto, ¿no? Si ustedes ven, bueno, votó varias, ¿no? Ya solo tenemos, en algunos años probablemente no tenemos información, sobre todo en los iniciales, y vean la diferencia de la cantidad de episodios, ¿no? Aún así, quedándose solo con televisión, lo que podemos ver es que en los 2000 sí eran muchísimo más largos los animes, ¿no? Que en la actualidad, ¿no? Esto aquí, probablemente aquí tenemos un problema con el año 2018, porque cuando nosotros, y esto hay que tener muy claro, cuando nosotros tenemos bases que están como a la mitad del tiempo. Si nosotros se recuerdan que vimos, siempre hay que buscar como información de nuestra base de datos. Esta base fue actualizada hasta junio. Entonces, claramente, pues por eso hay menos, pues no están primero todos los animes, y probablemente entonces, pues falta que se emitan, ¿no? Entonces, quizás este dato más bien está correspondiendo a que tenemos información incompleta, y no tanto que de repente entre el 2018 y el 2017 los animes hicieron 50% más chiquitos en términos de episodios, ¿no? Eso es un asunto que hay que revisar. Por aquí, ¿algún comentario? Entonces, sí, miren, cada vez son más cortitos los animes. Es una buena hipótesis. ¿Por qué? Tendríamos que hacer otro tipo de análisis, ¿no? Me Entonces, llama la atención 1979. ¿Por qué está tan grande? podemos checar qué pasa en 1979. Anime Clean. $1979. Sí. Y le voy a decir que me dé el título. Vamos a ver cuáles son los animes. Que me dé el título, porque no quiero ver toda la base, ¿no? Entonces le estoy diciendo, fíltrame a los que empezaron a emitirse en 1979, dame el título y dame los episodios. Es lo que estoy haciendo acá. Entonces, si ustedes ven, ahí está uno de nuestros outliers, que se llama Doraemon. Doraemon
me tocó googlearlo porque sí, o sea, ese es un, ¿no? Es un, creo que incluso, sí, miren, se emitió desde 1978 y oficialmente a partir del 2000, de 1979 hasta el 2005, ¿no? Es de estos animes que nunca vinieron a las partes occidentales, pero que son sumamente famosos en Japón, ¿no? Pero sí, ese sí lo pasaban en la televisión abierta. No se llamaba Doraemon, se traducía como Doremon. Ah, El bueno, gato yo lo cósmico. pronuncié mal, eso es posible. No, 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 no está bien. Es que igual, bueno, yo sí me acuerdo de haberlo visto, pero ya muy chica, porque hubo como un boom en la televisión abierta un tiempo, pero bueno, eso fue en los finales, o sea, sí, como finales de los 90, ya después como que lo cortaron. Y por eso les digo que conocía como Ranma y medio, porque este tipo de programas como Doraemon o Sailor Moon o Ranma y medio, Supercampeones y demás, o los otros no sé de qué año sean, Doraemon no sabía que era el 79, pero empezaron a llegar como a la televisión abierta y entonces creo que como que la mitad de esa generación que crecimos en los 90 sí nos tocó un poco de influencia de eso. Solo que ya no sé qué pasa después conmigo, que yo ya no quise ver más anime o ya no tuve más influencia. Quitaron todos los animes, ¿no? Les voy a contar la historia de lo que es el ser centroamericano y pagar cable y lo que te dan es simplemente poder ver el Canal 5 y TV Azteca. Es en serio, era así. Entonces, uno pagaba cable para ver los canales que ustedes veían en tele abierta. Entonces, claro, sí, uno se echaba todo eso. Pero un día como que de repente ¡pum!, se cortó y ya no dieron más anime. Yo creo que alguien empezó a ver el anime y dijo, creo que algunos de estos animes quizás no son tan para niños porque realmente, por ejemplo, los Caballeros del Zodiaco eran un poco sangrientos. Pero bueno, Mi medio era muy sexual y estaba en horario Yo lo veía cuando salía del kinder y de la primaria en los primeros años. Y ya después lo vi y dije, no, creo que sí está un poco, no es tanto para niños. no. Eh, o sea, y no quizás para niños tan chiquitos. Yo no estaba tan chiquita cuando lo vi, pero bueno. Entonces, es por eso lo que tenemos ahí en 1979, el Doraemon, ¿no? Que son 1787 capítulos. Entonces, si ustedes quieren como ir viendo, entonces nuestros amigos Filter y Select, perdón, van a ser como nuestros grandes aliados. El filtro elige casos que cumplan una condición y Select selecciona variables. Porque sí, o sea, si no estaríamos viendo, ay, que el título en japonés, que el no sé qué, no, y ahorita como que estamos concentrados en los episodios, entonces yo digo, lo que pasa es que está este anime, ¿no? Que nos está ahí fregando el promedio. Acuérdense que el promedio es muy, muy, muy sensible a los outliers, entonces, pues obviamente por eso es que, pum, salta un montón, ¿no? Entonces, veamos. Les quiero enseñar otro comando que se llama ggpairs, que está bien padre para hacer nuestros gráficos cuando tenemos variables cuantitativas. Primero lo que hice aquí fue, decir, en este filtro que estoy haciendo, estoy quitando las que están en emisión. ¿Sí? Porque pues están cortadas, entonces digo, no, entonces no quiero que estén en emisión, sino que ya se hayan acabado de emitir para tener como el dato más certero. Y este amigo de acá, que está haciendo, hay un comando que se parece a select, se llama select if, que yo le puedo decir, o sea, que me seleccione un grupo de variables
que cumplan una condición, pero podemos poner otro tipo de condiciones. En este caso, estoy diciendo que sean numéricas. Selecciona variables que cumplan con la condición isNumeric. IsNumeric, si yo le pongo, por ejemplo, lo voy a hacer aquí en la consola. A episodios, me da que sí es una numérica, ¿no? Si yo le pongo title, pues no. Title, el título del anime, es una variable que no es numérica, ¿no? Entonces, esta puede ser bastante útil porque ya así yo lo quito. Aún así, cuando yo hago esta selección, si yo corro hasta acá, me va a mostrar únicamente las variables que son numéricas, y hay algunas que aunque sean numéricas, pues como que no me sirven tanto, ¿no? Por ejemplo, le voy a decir que, o sea, para hacer un análisis de este tipo, que voy a hacer un análisis de correlación, yo digo, bueno, como que el ID no lo quiero, ¿no? Y tampoco quiero el año, porque el año no es per se una variable, sí es una variable numérica, pero pues no, normalmente como que no podemos hacer una correlación de a más años que pasen, o sea, es raro y es otro tipo de análisis que se llaman series de tiempo. Entonces voy a quitar eso. Select tiene una opción que si yo le pongo un menos y le pongo la lista con una C, el menos es que me deja todo menos esto. Esto es lo que nosotros conocemos como selección inversa. Entonces, cuando yo hago acá, ya veo que en realidad pues se está quedando con estas de acá. Ya vamos a hablar de eso. Y una vez que ya tengo mi basecita como yo quiero, que solo son variables numéricas que voy a poder hacer análisis de correlación, voy a ocupar este comando que se llama ggpairs. Y ya van a ver qué chuladas. Este ggpairs se va a tardar un ratito. Ahí está. Es que se tarda también en cargarse. Se puede tardar un ratito. Y entonces, ¿qué nos muestra este gráfico? Se llama ggpairs porque va haciendo si ustedes ven en las filas y en las columnas, me va haciendo combinaciones de todas mis variables. Entonces, si ustedes se fijan, en la diagonal aparece el gráfico de densidad de cada una de las variables, porque es cuando episodios se combina con episodios, cuando la nota se combina con la nota. Entonces, en la diagonal van los gráficos de densidad. Entonces, yo puedo ver ahí, ¿no? Miren las notas cómo se comportan. Es una distribución sesgada hacia la izquierda, ¿no? Por ejemplo, los episodios que ya nosotros lo habíamos sacado. Este es el número de personas que emitieron su voto, el score by. Este es el ranking del anime. Cada uno tiene un ranking específico. La popularidad, que viene, no me acuerdo cómo es que lo sacan, y el número de miembros que ha añadido el anime a su lista, y aquí cuántos de esos miembros lo han marcado como favorito, y aquí la duración del anime, ¿no? Ustedes ven ahí, como aquí tenemos películas, ahí nos quedan, eso está en minutos, ¿no? Entonces, aquí en la diagonal nos va a poner esto, ¿no? En la diagonal hacia abajo, lo que vamos a ver es que están los gráficos de scatterplot, ¿sí? Acá, por ejemplo, acá, es el número de episodios, ¿no? Aquí es el número de episodios.
En este caso, sería el número de episodios con respecto a la duración. Y entonces ahí vamos viendo todas las combinaciones. Y en este eje arribita nos va a ir sacando la correlación, ¿no? Este es el valor de la correlación de cada uno de estos valores, ¿no? Ya después hablaremos qué significan estos asteriscos. Estos asteriscos tienen que ver con una prueba de hipótesis y un nivel de significancia que si algún día retomamos clases y vemos inferencia, lo vamos a ver, ¿no? Entonces, obviamente, por ejemplo, hay unas que están como muy claramente relacionadas, que es, por ejemplo, obviamente el número de miembros que emitió su voto es casi una relación perfecta con el número de miembros que la tiene, ¿no? Entonces eso es como casi por definición, ¿no? Entonces, así este ggpairs está como súper padre para hacerlo, ¿no? Entonces es realmente una chulada, como les puse ahí este comando, porque una vez que nosotros nos aseguramos que tenemos variables numéricas, podemos hacer esto muy fácilmente. Incluso ggpairs también sirve para hacer con otro tipo de variables, pero la verdad es que no se veía tan bonito, entonces lo quité. Listo. ¿Hay alguna duda hasta acá? Porque me voy a ir a hacer, vamos a ir a revisar otras cosas de los géneros, pero el género tiene un problema de cómo fue digitado, porque hay varias cosas dentro de una misma variable. Entonces, vamos a tomarnos un pequeño recesito de 10 minutos, volvemos a las 10:17, y vamos a ver otro tipo de cosas. Pero antes, no sé si alguien tiene alguna duda. Por mí todo bien. Gracias. Listo, entonces voy a dejar de grabar. Ana, tienes el micrófono prendido si estás hablando. Ya, gracias, perdón. No, lo que les decía es que una de las cosas que quisiéramos nosotros estudiar más en esta base probablemente sea esta variable de género. Pero esta variable de género tiene un problema, ¿no? Para que nuestra base sea realmente de que hay una línea por cada anime, pero lo que tenemos es que pues, ustedes saben que hay animes que tienen múltiples géneros, ¿no? O sea, lo mismo que puede ser comedia, lo mismo que es un shonen, lo mismo que y así sucesivamente. Entonces, no es una variable que sean exclusivas, ¿no? El género. Y entonces lo que tenemos es acá esta situación un poco complicada, donde nosotros tenemos todas estas combinaciones, ¿no? Entonces es un poco difícil de utilizar. Lo único que sí tenemos y que está muy bien hecho es que Shounen siempre esté escrito como Shounen, siempre están escritos de la misma manera. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es hacer unas variables, y para esto voy a presentar un paquete que está en tidyverse, que es el string_r. String_r nosotros lo instalamos cuando pusimos en tidyverse, por ahí lo dejé también como en el listado, y aquí está como la hoja de copia, y está súper bueno cuando ustedes quieran hacer cosas que tengan que ver con encontrar palabras. Nosotros ahorita vamos a utilizar esta primera función que se llama str, que es de string, que es una variable de cadena, que es decir, que son caracteres, y le voy a dar un patrón y me va a decir si lo encuentra o no lo encuentra. Y entonces de esta manera yo voy a crear ahorita tres variables
que me van a permitir identificar qué animes son shoujos o cuáles son slice of life o cuáles son shonens, ¿no? Como los primeros 3 géneros que se me vinieron a la mente. No sé si ustedes quisieran identificar algún otro género ahí, de los que a ustedes les gusta. ¿No? Hola, ¿están ahí? Bueno, los géneros en el anime a veces tienen que ver con el público objetivo al que van dirigidos. Los shoujos están dirigidos a mujeres jóvenes, los shonen a hombres jóvenes, por ejemplo, los seinens estarían dirigidos a hombres adultos, los josei estarían dirigidos a mujeres adultas, entonces hay como esta división etaria y género que, pues sí. Luego hay otro tipo de género que tiene que ver con que si es comedia, otro género que es el slice of life, que son estos animes que nos retratan como el día cotidiano y en realidad como que no pasa demasiado, ¿no? Pero pues hay un montón de combinaciones, ¿no? Entonces piensen que, por ejemplo, todas las de Sailor Moon serían un shoujo, y un shonen sería Kimetsu no Yaiba, sería y así, ¿no? Ya parece clase de anime esto, y no de R, bueno. Entonces, lo que estamos haciendo acá es que yo voy a utilizar este comando que se llama mutate. Mutate es de deploy y como su nombre lo dice, cambia cosas o genera cosas, como el mutate mutatis, ¿no? Entonces, lo que yo le digo es que, mira, dentro de la base, que ya se llama anime clean, para que se guarden los cambios, voy a como reescribirlo en el mismo objeto, le voy a decir, pero aquí cambia o crea, en este caso le estoy diciendo que cree una variable que se llama shoujo, así, chojo, se me olvidó la U acá, pero bueno, sí, que me detecte si dentro de la columna que se llama género, genre, existe la palabra shoujo. Y entonces me va a generar un vector lógico de true y no, tal como dice aquí esta, ¿no? Todas estas funciones son para decirnos, para detectar algún patrón dentro de la cadena, ¿no? Entonces yo aquí estoy detectando si dentro de género está la palabra shoujo, entonces si me dice que sí, me le va a poner true, si me dice que no, me le va a poner false. O sea que ese anime, ninguno de los géneros que está acá descritos va a tener la palabra shoujo, ¿no? Entonces, por ejemplo, quiero ver, esta no sería, si yo le pongo esto, me daría falso, ¿no? Si yo le pongo esto, me va a dar verdadero, porque aquí, en algún lado, encuentra exactamente este patrón de caracteres que se llama show. Lo mismo hago con shonen para encontrar estos animes que están, estos son más de acción, más de robots, más de, que son los shonens, y los slice of life, que esto ya es como una cosa más nueva, de simplemente, yo digo, hay todo un género de niñas haciendo cosas que es como muy kawaii, ¿no? Yo amo un anime de unas niñas que se van a acampar y, o sea, realmente simplemente no pasa nada más que ellas se van a acampar y son lindas y ya. Entonces, este es un género relativamente nuevo, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, aquí tenemos ahorita 33 variables y ahorita vamos a crear 3 variables más. Ahí están, 36 variables. Entonces, si nosotros vemos aquí al final, vamos a ver estas que están falsa, falsa, verdadera, verdadera, falsa, falsa, verdadera, verdadera, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces ya con estas nosotros podemos trabajar y empezar a hacer, a ver, de todos estos animes, ¿cuántos son shoujos? ¿No? Ahí está. Si ustedes ven aquí, están estos 4 que desde que nosotros hicimos esa primera revisión con SchemR,
habíamos encontrado que había 4 minsins, o sea, hay 4 animes que no tienen nada escrito en la parte de género, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, dentro de todos los animes que nosotros vimos, el que tenemos acá, el 7% son shoujos. Veamos los shonens, son el 18.5%, sumamente alto. Y veamos los slice of life, es un poco más alto que los shoujos, pero más bajo que los shonens, ¿no? O sea que sí, ¿no? Pero con todo y todo, yo creo que los shonens han bajado a lo largo del tiempo, no sé. Es que hubo como un boom en los 80s, o sea, de que todo era, que Macross Frontier, que Gundam, que todas estas cosas, que todos esos son shonens. Entonces, vamos a ver, ¿no? Vamos a utilizar hoy otra geometría que no habíamos usado, que se llama el GeoMeter, que también nos puede funcionar no únicamente para variables que son numéricas, sino también categóricas. Entonces, si ustedes han visto, a lo largo de esta práctica, lo que hemos ido viendo es que existen un montón de condiciones en R, de que si es numérico, que si es carácter, y todas empiezan con is, na, que es is, numeric, is, carácter, que detecta algo y nos regresa un falso y verdadero. Estas son como cosas bien propias de R que no lo van a encontrar en otros programas y que a mí me parecen sumamente útiles. Entonces, por ejemplo, si ustedes quisieran saber como cuántos, por ejemplo, si yo digo, bueno, dentro de un vector, por ejemplo, en Anime Clean, episodes, si yo le pido esto, me va a decir, aquí me va a poner todos y me va a poner cuando, me va a poner como falso cuando tiene un valor, porque yo le estoy preguntando si es NA. Entonces, aquí cuando me pone falso, es que es NA. Si yo le pongo así, lo está negando, ¿no? O sea, acá con este símbolo de admiración, lo que me estaría diciendo es cuando no es NA, me le pone true. Es un poco como negar la negación, es un poco raro, pero es muy útil porque cuando esto se cumple, significa que yo sé que tengo información de esa variable para cada uno de los renglones. Entonces, esto nosotros puede ser muy útil para los filtros, porque yo aquí le estoy diciendo, fíltrame los que no sean missings, ¿no? Aquí para episodios, ¿no? Y aquí, fíltrame los que no son missings para shonen, ¿no? O sea, estoy haciendo lo mismo. Entonces, yo con esto, lo único que estoy agregando a mi paso normal de hacer un gráfico es decirle, quítame los missings antes para que no me generen problemas, ¿no? Entonces, le estoy diciendo, quítame los missings de episodios, quítame los missings de los que no tienen este género, que sabemos que hay 4 animes que no lo tienen, y entonces podemos empezar a ver esto cómo nos los daría, ¿no? Entonces, ¿qué hace acá? Me pone un puntito por cada uno de los valores que tiene, ¿no? Entonces, yo sé que acá me está diciendo, y le puse un as factor por cualquier cosa. Oh, quiero ver si se lo quito. ¿Qué pasa? Pasa demasiado. Sí. Pero, entonces aquí tengo, los que son shonen tienen true. Entonces, vemos si... Aquí todavía no nos queda tan claro si los shonen serían más largos que otro tipo de animes, ¿no? Vemos aquí que hay como estos dos que no nos permiten ver tanto el comportamiento de lo que pasa acá, ¿no? Aquí lo que yo tengo son puntitos que representan cada uno de los animes, ¿no? Y aquí en el eje de las X tengo los episodios. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Entonces, si hay un shonen bien largo, ¿no? Hay un shonen largo y hay otro muy largo que no es un shonen. Vamos a ver, a lo mejor nosotros, o sea, esto queda claro cuál es un shonen y cuál no es un shonen.
pero a lo mejor quisiéramos que estos puntitos tuvieran colores diferentes. Entonces, lo que yo aquí estoy haciendo hoy en lo siguiente, si ustedes se fijan acá, esto es lo mismo, estoy poniendo acá lo mismo, el mismo filtro que me quite mis valores missings. Aquí estoy diciendo que igual en el eje de las X va a ir el tamaño de los episodios. Acá va a ir el shonen. Ya vimos que le podemos quitar el as factor. Yo lo estaba poniendo por cualquier cosa, entonces lo quito. Y si yo quiero que el color cambie para cada uno, le voy a poner en color, también le voy a poner shonen. Y podemos ver que quizás podemos agregar otro tipo de variables. En este caso yo voy a agregar que el tamaño de cada puntito dependa de la calificación que le dio la comunidad. Y para que esto se vea más claramente, voy a ponerle un alfa acá. O sea que hice varias cosas acá, miren. Ahí está. Entonces, ¿por qué? Porque así yo veo más claramente dónde se concentran en términos de extensión, ¿no? Obviamente, si ustedes se fijan acá, pues la mayor parte de los animes tiene menos de 100 episodios, ¿no? Pues más o menos aquí está 250, más o menos aquí la mitad, 125, entonces sí, o sea, hay una gran concentración, pero acá tenemos estos outliers, ¿no? Vamos a quitar esos outliers que si ustedes se fijan, ya habíamos encontrado unos. Nosotros podríamos buscar estos outliers para ver cuáles son, acá lo puse más arribita, cuáles son los que tienen más de 1000 episodios. Y ahí está. Este es nuestro Oyako Club, es el otro. Que también es como desde 1994 hasta el 2013, ¿no? Y bueno, no está tan bien calificado, pero pues ahí es muy popular, ¿no? Como ven, como muy poca información, es muy de, más, creo que es mucho más visto en Japón que yo no lo conocía. Ahí está. Esos son nuestros dos. Los vamos a quitar y vamos a ver si poniendo este nuevo filtro aquí en medio, cómo nos queda nuestro... ahí se ve un poco raro, ¿no? Ya lo vamos a mejorar, ¿no? Entonces, lo que hice también fue agregar una geometría del box plot. Ahí está. Para ver si se alcanza a ver. Igual, si ustedes se fijan, tampoco vemos tantísimos. Y lo que voy a hacer aquí es ver si así se ve. Y hay una cosa que es bien importante, que ustedes tienen que ir viendo. ¿Cuál es la diferencia? Miren, ojo, yo acá puse el alfa del jitter, lo puse acá. O sea, hay varias cosas que si ustedes vieron podemos poner o acá o dentro de las geometrías. Cuando nosotros queremos afectar algo directamente en las geometrías, yo recomiendo ponerlo directamente en las geometrías. Vean acá, por ejemplo, si el tamaño yo lo pongo acá, ¿cómo cambia este gráfico? ¿Ven la diferencia? Acá yo había puesto el tamaño acá, dentro de esta primera geometría grande. Esto funciona muy bien, definir esto, cuando solo tengo una geometría, pero cuando quiero que algo cambie y tengo dos geometrías, es mejor introducirlo acá, ¿no? Esto es una cosa que quería hablar, esto ya es ggplot avanzado, muchachos. Y ahí ya lo tenemos, ¿no? Ahí están estos shonens también muy largos, por ahí esto debe ser por aquí Naruto y One Piece y tal. Si ustedes ven, no necesariamente, pero sí vemos que los puntitos que tienen episodios más grandes, pues son un poco más populares. Por algo es que se han mantenido en tantos episodios, ¿no? Pero de ahí vemos que
En realidad también hay scores, también puntitos bastante grandes en animes más cortos, que no se ve tan claramente esa relación. Entonces, si ven, empezamos con un gráfico muy chiquitito, ¿no? Y lo que fuimos haciendo fue incorporando argumentos de color y de tamaño, color, tamaño, incorporamos una segunda geometría y también modificamos dentro de una geometría que la transparencia de los puntitos, y esto es útil cuando tenemos muchos casos, porque entonces si tenemos puntitos que son como opacos, a lo mejor no vamos a alcanzar a ver dónde se concentran porque pues, todos son opacos. En cambio, si nosotros le movemos un poquito aquí al alfa, en la medida que vemos que esto se va haciendo más oscuro, es donde hay más concentración, ¿no? Entonces vemos que aquí, pues básicamente esto no se ve, ¿no? Y vean acá, ahí más o menos, ¿no? Entonces, este gráfico, vemos cosas, pero no vemos tantas cosas, ¿no? A lo mejor podríamos quitar y solo poner el gráfico de Geom y vemos ligeramente allí, se ve un poquito más, si ustedes quieren quitarle se podría, porque ahí lo que hacían esas opciones es quitar estos outliers, porque pues se combinaban con el otro. Y entonces ahí también ustedes podrían verlo, ¿no? Que tenemos nuestros, aquí ligeramente se ve que la caja es más amplia, ¿no? Que hay más. Todo estaría apuntando a que los shounen son un poco más largos que el resto, ¿no? Veamos si esto es cierto y si se mantiene a lo largo del tiempo, ¿no? Vamos a ver el año en que se empezaron a emitir los animes. Tenemos un montón de años, ¿no? Y ya vimos que además casi que estas primeras eran películas, ¿no? Entonces yo lo que hice fue, y aquí es si ustedes quieren cortar una variable cuantitativa, nosotros podemos utilizar la función cut. Entonces yo aquí le estoy diciendo, créame una variable que se llama año, que venga de cortar esta que acabo de tabular aquí, y yo le puedo decir cuáles son los breaks que necesita esta, es decir, a dónde va a ser los cortes. En este caso, yo le digo que los cortes se hagan, ¿se acuerdan que nosotros vimos al inicio una función que se llamaba secuencia? Entonces yo le estoy diciendo, empieza en 1970, empieza en 2020 para tener un número cerrado y que vaya de 5 en 5. Entonces, yo aquí o puedo declarar acá cada uno de los valores o lo puedo hacer con alguna función. Entonces, yo aquí como quiero que vaya desde 1970 a de 5 en 5 y ahí. Y esto es para saber si va a ser semiabierto o semicerrado. Entonces, esto es para que ustedes vean cómo pueden hacer. Esto funciona también mucho para cuando queremos hacer grupos de edad. Si ustedes quisieran aquí lo podríamos hacer no de 5, sino de 10. Y veamos acá, entonces, si vemos aquí, perdemos 44 que son menores que 1970. Y ya tenemos ahí, ¿no? Si ustedes ven, sí hay un aumento muy claro del número de animes a lo largo del tiempo, ¿no? Es tremendo, ¿no? Miren, en los 2000 se estaban produciendo 6.900, se emitían 693 animes, y ya en el 2005, ya a finales del 2005, empieza a haber mucha más variedad de animes, ¿no? En realidad, y ustedes saben que acá, estos 1782, en realidad, pues aquí sabemos que llegamos hasta junio del 2018, falta todo 2019 y 2020, entonces, pues aquí nos harían falta varios animes, o sea que aquí sí se ve una tendencia creciente a lo largo del tiempo, y quizás aquí se ve más claro cuando agrupamos los años, porque evitamos como que ese valor específico por año a veces puede tener como pues como cambios muy chiquititos. Entonces ya cuando lo agrupamos en años quinquenales, pues vamos viendo que cada 5 años, pues sí,
vemos claramente el aumento de los animes que se están transmitiendo. Entonces, hagamos un último grafiquito donde lo que yo voy a agregar es esta parte de acá, que simplemente va a ser un gráfico para cada grupo de años. Y le di la vuelta para que se viera mejor. Y ahí sí también se va viendo, ¿no? Pero si ustedes se fijan, sí vamos perdiendo animes largos, ¿no? O sea, que hoy se hacen más, pero chiquitos, ¿no? Cortitos. Aunque aquí hay uno de 200, ¿eh? Cortito, cortito no es. Pero sí podemos ir viendo cómo cada vez hay una mayor concentración a animes más chiquitos, ¿no? A lo largo del tiempo, ¿no? Pero que claro, hay muchísimos más, ¿no? Vemos aquí que esto está mucho más oscurito porque hay muchos más animes, ¿no? ¿Cuántas variables ustedes creen que tenemos en este gráfico? ¿Cuántas variables tenemos? Ya se fueron a desayunar. Ay, sí, me dejaron sola hablando de anime. Natalia pone una carita. Dice David 6. Vamos a ver, David. Tenemos la variable que nos identifica si un anime es shonen o no, que está en las cajitas y en colorcito, ¿no? Esa es una variable. Luego tenemos la variable que nos dice el tamaño de los puntitos, que es la nota, ¿no? Sí, ahí va la nota. Ahí van 2, ¿no? Tenemos el número de episodios, son 3, ¿no? Y tenemos el año en que se empezó a emitir agrupado, son 4. Esta, aunque sea, esta es una variable de 2 categorías, esta es una variable que automáticamente la vuelve categórica, pero sabíamos que era numérica, ¿no? Pero pone como intervalos. Y el número de episodios que es completamente numérica, y nuestra agrupación de años quinquenales que se vuelve también categórica, ¿no? Entonces ahí tenemos eso, ¿no? Este gráfico puede ser un poco, es como para mostrarles cómo podemos ir complejizando este análisis y obviamente, pues sí, ya este gráfico es mucho más avanzado que cualquiera que hicimos con los gatitos y todo, y con Bernie, ¿no? Porque pues vamos modificando un montón de cosas tanto en nuestras estéticas como en nuestras geometrías. Para empezar, tenemos 2 geometrías, ¿no? Tenemos 2 geometrías. Tenemos una variable en la X, una variable en la Y en los colores tenemos una variable en el tamaño, ¿no? Y también modificamos el alfa, ¿no? Y aquí incluimos Facet Wrap, que me va haciendo grupos de gráficos, como lo vimos con Bernie en el taller anterior. Y entonces esto es para que ustedes vean que nosotros podemos hacer un montón de filtros antes de llegar a nuestro ggplot, y a partir del ggplot ustedes tienen que acordarse que ya no van pipes, sino que van símbolos de más, y ahí lo vamos haciendo, ¿no? Pero veamos esto, a lo mejor nosotros quisiéramos ver cómo se comporta realmente ya con números, porque si bien este gráfico nos dice cosas y vemos ahí los puntitos y vemos cosas, pero no lo vemos tan bien porque además hay como demasiado hacia la parte más baja de la distribución a lo largo del tiempo, ven cómo vamos perdiendo claridad, pues a lo mejor quisiéramos hacer una selección. Entonces ustedes ven, guardo todos mis filtros, hago una agrupación por la variable shonen y por la variable año, selecciono episodios y le digo, hoy voy a ocupar Scheme no para toda la base de datos, sino para una sola variable. Y ahí tenemos, miren, más o menos, aquí vemos todos los que son shonens. Lo que vemos es que, en efecto, pareciera que
los shonen son más largos que otros géneros, porque tienen un número promedio de episodios mayor, ¿no? Pero que también, al igual que el resto, tiende a ser más bajito, ¿no? Vean, por ejemplo, en 1970, 1975, ¿no? Que teníamos una media de 55.1 episodios para el shonen, mientras que para los que no eran shonen en el mismo periodo tenemos de 34.7, ¿no? O sea que sí, el shonen es un género que está realmente más, que es más largo, ¿no? Por lo general. Ahí lo tenemos. Miren este. Esto debe ser Gundam. Lo que me genera esto. Listo. Y bueno, para terminar, podemos hacer un tabulado, ¿no? Por año, ¿cuántos shounens hay, ¿no? Si ustedes ven, vemos aquí que, por ejemplo, para 1970, 1971 se transmitían 9 shounens, ¿no? Y 31 no eran shounens, ¿no? Entonces vemos, cuando tenemos una situación así, donde nosotros vemos que las dos cosas van creciendo, como que nos es difícil imaginarnos si la participación de los shounens ha sido más amplia, ¿no? A lo largo del tiempo. Entonces, vamos además de ponerle el tabulado, que simplemente nos cuenta, vamos a poner un poquito de porcentajes. Entonces, yo aquí le voy a agregar totales, le voy a decir, agrégame una columna de total, por favor, y una fila de total, y agrégame porcentajes de fila, ¿no? Y entonces lo que vemos es que en realidad, lo que no veíamos tan claramente es que en realidad el shonen, dentro de la participación de todos los animes, ha ido bajando, ¿no? Si ustedes ven, a partir, lo que yo les decía, en los 90s, ¿no? Miren aquí, el 30% de los animes emitidos, casi el 30% de los animes emitidos entre 1995 y el 2000 eran de este género, ¿no? Vean hoy, no quiero agarrar tanto porque el 2018 está como medio, cortado, pero vemos que si bien sigue siendo como bastante alto y veíamos que era el 18% de todos los animes emitidos en el total a lo largo de la historia, pero en los últimos años ha ido decreciendo bastante, ¿no? De los 90s y principios de los 2000, donde era casi el 30% de los animes emitidos, hoy más o menos el 15%, ¿no? Pues ahí estaba leyendo yo en algún momento que es un poco por los isekai, ¿no? Que como que llegaron los isekais y están como, tienen otro tipo son más complejos no solo son shonens, no todos los isekais son shonens, entonces como que por ahí hay unos que como que el isekai se comió al mecha, ¿no? Pero que el isekai, por el mismo mundo de fantasía, pues tiene otros tipos de género, ¿no? Para Ale, que nunca ha visto anime, los isekai es un tipo de animes donde el personaje aparece en otro mundo, ¿no? Se va a otro mundo. Empezaron comiéndose a mundos de videojuegos y hoy es de todo. Y también está el isekai inverso, donde una persona de otro mundo llega al mundo real, ¿no? Y ya, porque me siento muy otaku, ya. Ahí está. Y entonces, es como, si vieron, hay un montón de bases, o sea, esta base es como, y solo hemos explotado un género, ¿no? Ya vamos a ver que podemos ir explotando más cosas y también hay bases que tienen que ver con los usuarios, ¿no? Con el perfil de los usuarios. Esa es una base más grande que estoy viendo
dónde la alojo para que no cree problemas aquí con el RStudio Cloud. Pero si ven es súper interesante, ¿no? No sé si alguien tiene alguna duda o algún comentario o algo que quiera ver antes de que nos vayamos, que quiere que revisamos de la base, buscar algún anime específico. ¿No? Dice Daniel que va a ver todos los animes que mencionaron porque no conozco. Sí, bueno, Demon Slayer está bien bueno, también Jujutsu Kaisen, además Demon Slayer ya lo pusieron en Netflix, entonces eso implica que no necesitas tener cuenta de Crunchyroll para verlo. Yo ahí se los debo, Attack on Titan nunca me gustó. Me quedé en Dragon Ball cuando lo pasaban en el 5. Sí, yo ya estaba más grande cuando pasaban Dragon Ball, entonces como que me parecía simpático el muchachito ahí, pero me gustaba más Ranma o me gustaba más. Está bien, es algo que se puede solucionar, que pueden solucionar su ignorancia sobre el anime sin problema. Pero Ranma siempre será mejor. Bakugan, Yu-Gi-Oh! Sí. Sí. Y Sakura Card Captors. Sí. Sí. Todas esas son animes, ¿no? Y bueno, también existen están siempre se me olvida el nombre, los animes chinos también. Dice, la neta pongo al rato algo en Netflix para entender de anime. A mí me gusta mucho recomendar, o sea, si se quieren divertir realmente. Saiki. Esta. Es muy chistosa, es muy estúpida. Si quieren como, yo digo que es como el wasabi de tu vida, de que dicen que el wasabi te limpia el paladar, entonces a veces cuando estás como y ves alguna, porque además los capítulos son como muy cortos, entonces ves en un capítulo ves como 3 historias, o sea, es muy tonta. Entonces, o sea, y no tienes que pensar nada, ¿no? Esto está en Netflix. Está para relajarse, me gusta mucho recomendarla. En inglés, ¿cómo le puse? La desastrosa vida de The Disastrous Life of algo así. En Netflix está. Bueno, y ya, porque yo tengo otra reunión ahorita y ya tengo que dejar de hablar de anime. Entonces, chicos, nos vemos el viernes. Cuídense mucho. Bye. Gracias, Gracias. bye. Profesora, cuídense, hasta luego. Gracias.